Buenos días a todos. Todos son bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, todos los que están aquí presentes, los hermanos, amigos que nos están siguiendo ahorita en esta transmisión. La verdad es que cuánta necesidad tenemos de estos momentos, ¿no? Donde podemos alabarlo, podemos adorarlo. Y esa adoración pues edifica, nutre nuestra alma. Todo esto es indispensable para nuestro ser. Dice en la Escritura que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y realmente cuando estamos en un momento como este, nuestra alma y nuestro espíritu son sumamente bendecidos. Ya habrá otro momento donde nuestro cuerpo también se deleite con la comida, con el almuerzo, con lo que estemos ahí degustando, pero ahorita es un momento donde nuestra alma necesita ser precisamente edificada, bendecida a través de esto. Pues le damos gracias a Dios por estos momentos y quiero invitarle para que oremos, sigamos aquí pidiendo la ayuda de Dios y poniéndonos en sus manos. Queremos darte gracias hoy, Señor, alabar tu nombre, seguimos dándote gloria y bendiciendo tu nombre porque tú eres grande, Señor. Has sido muy bueno con todos nosotros, Señor, con los que estamos aquí presentes, con los que siguen esta transmisión. Sabemos que tu misericordia, Señor, es la que nos sostiene todos los días, Señor. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de nosotros? Por eso estamos agradecidos, Señor, contigo. Y también, Señor, reconocemos nuestra necesidad. Queremos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Y pedimos que tu Espíritu siga hablándonos, ayudándonos, que sea tu Espíritu Santo obrando entre nosotros, para que tu palabra también siga vivificando nuestro espíritu y además siga instruyéndonos en estos tiempos de dificultad. Queremos ponernos en tus manos. Señor, te pido que me ayudes, me des gracia para poder exponer tu palabra y que sobre todas las cosas seas tú, Señor, llevándote gloria, honra, alabanza, porque aún tus palabras son vidas, Señor, y a través de ellas nosotros podemos, Señor, ser santificados. Gracias, Señor. Ponemos esta reunión en tus manos, este mensaje y cada uno de los que estamos oyendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que abramos la Escritura en el libro en la epístola a los Corintios, la segunda epístola. Quiero invitarle a que veamos en el capítulo 2, el versículo 11. La segunda epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice aquí la Escritura, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vuelvo a leer el texto, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este mensaje que estamos nosotros viendo aquí en la segunda epístola es precisamente
una advertencia que hacía el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a una iglesia, y el consejo es para que no les sorprendiera precisamente el diablo con su astucia, sus artimañas, y no lograra precisamente también tener en ellos una influencia de tal manera que ganara ventaja y que además pudiera destruir su vida. Es una advertencia que está haciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a esta iglesia, y más que nada también este mensaje que vamos a tocar el día de hoy, vamos a entender algunas cosas que nos habla la Escritura sobre las estrategias de Satanás. Satanás tiene estrategias y aquí lo menciona, dice: no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación quiere decir que el diablo tiene un plan diseñado, algo que es sistemático, metódico, que tiene una estrategia para lograr un objetivo, un propósito, y el propósito que tiene el diablo en estos tiempos para las personas, para la humanidad, es destruir sus almas, es decir, llevar sus almas a la condenación eterna, que las personas no encuentren la salvación, que las personas no alcancen la redención, la vida eterna. Esa es la estrategia o el plan, el fin de este plan que tiene el diablo, y para ello ha diseñado distintas estrategias, tiene muchas estrategias el diablo para poder lograr este objetivo. Así es que, amado, yo quiero a través de este mensaje, primero que nosotros podamos estar advertidos de este enemigo. Es un enemigo que no es compasivo, no se tienta el corazón, es un enemigo real, o sea, es un enemigo que existe, no es un mito, no es una creación para espantar o para producir miedo en las personas. Me refiero, este personaje no es algo que fue creado con ese objetivo de producir miedo, no, es un ser real que precisamente busca como propósito destruir a las personas, destruir a la humanidad. Es un ser que estaba con Dios, es un ser que servía a Dios, era un ser que estaba cercano a Dios, y este ser fue desechado a causa de su proceder, de su conducta. Fue desechado de estar en la presencia de Dios, y bueno, ahora tiene pues un propósito y un cometido, que es lo que hemos estado mencionando. Su cometido es hacer que los hombres, que las personas estén separadas de Dios y estén destituidas completamente de la gloria de Dios. Ese es el propósito de este ser, amado. Entonces, por eso nosotros necesitamos también ser instruidos por la palabra para conocer precisamente la manera de actuar de este ser, y qué es lo que él busca en nosotros, para que tú y yo estemos al tanto de lo que necesitamos cuidarnos, y sobre todo para que veamos cómo de alguna forma el diablo ha logrado esos objetivos en estos tiempos: engañar a las personas. Esa es una de las principales armas que usa el diablo, el engaño, y es lo que estaremos observando en este momento, en esta reunión estaremos hablando de ello. Quisiera empezar hablándote de los nombres, de la forma en cómo se describe a este personaje en las Escrituras. Solamente refiero a algunas cosas o algunos nombres, quizás los más comunes que encontramos en la palabra. El primero de ellos, lo veíamos hace un momento, es Satanás. Eso ya lo decíamos, más bien, es Satanás, es su nombre, y esa palabra Satanás es un concepto que significa adversario. Es un adversario, es un enemigo. Ese concepto es muy descriptivo en cuanto a sus propósitos, su intención, su plan, su deseo que tiene precisamente. Él se plantea como el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad. Es adversario de la humanidad. Él no quiere precisamente que ninguna persona proceda al arrepentimiento, que ninguna persona pueda acercarse a Dios, y para eso logrará muchos objetivos o buscará hacer muchas cosas impidiéndonos a nosotros, a todos los que estamos aquí, los que en algún momento queremos iniciar a buscar a Dios, los que estamos ya buscando a Dios. Querrá precisamente impedir que tú y yo estemos cerca de Dios y que continuemos en esa relación, si has encontrado una relación con Dios de reconciliación. Si tú quieres tomar una decisión con Dios, pues habrá muchas excusas, pretextos, muchas cuestiones que te estarán precisamente llevando a dejar eso para después, en otro momento
momento, ahorita no hay tiempo, etc. Entonces él se levanta como un adversario para buscar alejarnos de Dios y también para que nosotros no podamos encontrar la vida eterna. Entonces él es el enemigo mayor o el principal enemigo que tiene la humanidad. Él se ha declarado así. Y él es precisamente abiertamente declarado el enemigo del hombre, hermanos. Amigos, él es el enemigo que precisamente está queriendo destruir tu vida, tu alma. Por eso es importante que sepamos lo que la Escritura nos habla. El segundo nombre que comúnmente con el que se conoce en la Escritura a este personaje también es el diablo. Quizás es el que más se refiere o el que más se menciona, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y el diablo, la palabra diablo quiere decir calumniador, el que acusa, el que calumnia. Y la palabra calumniar es de alguna forma buscar dejar en mal a una persona, desacreditarla. Hablar con la intención de difamarla, de hacerla aparecer algo que no es o algo que realmente no representa. Y esta es otra de las funciones que lleva a cabo el diablo, las cosas que realiza el diablo. En primera instancia, el diablo acusa a los hombres, tanto creyentes como no creyentes, los acusa delante de Dios. Es decir, el diablo lo que busca es mover a Dios o hacer que Dios ejecute también obras, acciones para destruir al hombre. O de alguna manera las obras que ha hecho los hombres las presenta delante de Dios para precisamente que Dios actúe y haga cosas para tratar al hombre, para castigar al hombre. Es decir, está buscando dañar al hombre, la relación entre Dios y el hombre. Acusa a los hombres. En el caso de los creyentes dice que es el acusador. Él acusa a los hermanos, a los creyentes delante de Dios y para que pierdan el favor, la gracia de parte de Dios. Él hace esta función. Entonces, él busca calumniar a los hombres delante de Dios, pero también lo hace de otra manera. Él calumnia a Dios delante de los hombres. Es decir, a veces pone a Dios como un Dios malo, como un Dios tirano. Y quizás de ahí muchas personas han abrazado esas calumnias. Bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? A veces son los argumentos, son las palabras que usan ciertas personas para tratar precisamente de negar la existencia o de rechazar algo que esté relacionado con Dios. Y bueno, esto es en base a esa función que ha hecho el diablo, calumniar también a Dios delante de los hombres. Todas las religiones son iguales, dice la gente. Todas las iglesias son iguales. Algo alusivo precisamente a las cosas de Dios, donde el diablo busca calumniar a Dios delante de los hombres para que la gente no se acerque a Dios. Es que ese es un Dios muy cruel, muy estricto, muy tirano. Es un Dios que la verdad no te prohíbe todo. Entonces ahí que estamos observando, también estamos observando precisamente la obra del diablo, calumniar a Dios delante de los hombres. Y con esto, amado, yo quiero que podamos nosotros empecemos ahí a analizar qué cosas han venido a nuestra mente, a nuestros oídos, qué cosas has escuchado que de alguna forma te hacen ver a Dios como un Dios distorsionado, no como el Dios que nos revela su palabra, no como ese Dios misericordioso, ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios que es digno de ser temido, pero también es un Dios en el cual podemos nosotros acercarnos confiadamente, es decir, con confianza, para invocar su nombre, para poder seguir su palabra, para llevar una vida que agrada a Él. Y esto precisamente es lo que Dios tiene como propósito. Pero si ese Dios que nos habla la Escritura ha sido distorsionado, entonces, amado, podemos ir empezando a ver de quién ha venido, dónde ha sido la fuente de toda esa distorsión. Amado, la verdad es que el diablo lo que busca es calumniar también a Dios delante de los hombres. Pero además también de esto, el diablo hace una calumnia entre los hombres con los hombres. Al diablo le gusta eso.
Al diablo le gusta que la gente esté haciéndose daño una a otra y calumniándose para que no haya confianza, relación, para que no haya una vida estrecha entre las personas y estemos precisamente divididos, separados. Imagínate este ambiente de calumnia dentro de la familia, donde uno está hablando mal de su prójimo, es decir, con el que está ahí en esa casa, haciéndose daño, desacreditando a esa persona, hablando cosas que lo único que van a propiciar es precisamente una división, una separación. Entonces el diablo también va a buscar hacer esto entre nosotros. En las iglesias, no se diga, en las familias, en muchos lugares donde las personas pueden disfrutar de una relación sana con las demás personas, amistades, compañeros de trabajo, personas que están ahí en una congregación, en una iglesia, familias que viven, quizás muchas familias que llegan a vivir en un mismo domicilio. A veces ahí cuántas cosas vienen a generar la calumnia y empieza a haber todo este tipo de cosas. Amado, yo quiero decirte que esto es por causa de que el diablo le gusta que ese tipo de cosas se den entre las personas también. La calumnia, la fomenta, la insta, la inspira, para que la gente esté actuando también con la calumnia y esto traiga destrucción. Entonces, esto es parte de lo que nos deja ver la Escritura sobre este ser. Otras cosas más, por ejemplo, también se le conoce como la serpiente. En algunos pasajes se le conoce como la serpiente antigua. La serpiente antigua en Apocalipsis sobre todo así le denomina. La serpiente que hace presencia ahí en el Edén, donde Dios había hecho todas las cosas, todo era bueno, y la serpiente de alguna forma con su astucia, es lo que nos describe, ¿no? Era astuta, por ejemplo, nos dice ahí en Génesis capítulo 3 que la serpiente era astuta. Y nos da una referencia, precisamente el hablar de la serpiente nos hace referencia a esa capacidad que tiene este ser. Es inteligente, es astuto y ocupa precisamente el engaño para poder lograr sus objetivos y sus propósitos. Es un ser que tiene mucha inteligencia, que posee mucha inteligencia. También se le conoce en la Biblia a este ser como el maligno. El maligno, y ese concepto en la Escritura está haciendo referencia a un ser que busca hacer el mal. O sea que nunca va a tener un propósito bueno, nunca va a tener un propósito correcto, nunca va a tener un fin bueno. A veces la gente cae en el engaño. Por ejemplo, cuando la gente termina abrazando la magia y dice, no, es que yo ocupo solamente la magia blanca, la magia negra no, esa sí es del malo. La magia negra esa es del malo, yo solamente magia blanca. O sea, nada que esté relacionado con este ser tendrá un buen propósito. Entonces, él es el maligno, el que busca el mal. Otro concepto con el cual se le conoce a él en la Escritura es precisamente como el príncipe del aire, o también el príncipe de este mundo. Es la otra manera en cómo también se conoce a Satanás, el príncipe de este mundo. Y cuando habla también la Escritura sobre este concepto, particularmente lo describe ahí Efesios 2, el verso 2, nos dice que es el príncipe de la potestad del aire. Se refiere al poder de influencia que tiene este ser para inspirar, para instar, para tentar, para inducir, para invitar precisamente a las personas a hacer lo malo. De ahí viene el otro concepto que aparece aquí en la diapositiva, es el otro nombre con el cual se le conoce, el tentador. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 4, verso 1 nos dice que precisamente salió Satanás a tentar a Jesús. Vino a tentar a Jesús, el tentador. Se le conoce. Y el concepto de tentador también nos manifiesta como si fuese su oficio, su labor. El diablo lo que busca es invitar a los hombres a hacer algo contrario a la voluntad de Dios.
Esa es la tarea principal y la manera principal con la cual actúa para poner al hombre en contra de Dios y alejar al hombre de Dios. Esto lo refiero, ¿sabes por qué? Porque algunas personas en algún tiempo, por ejemplo, hacían reuniones para reprender el espíritu de fornicación y se hablaba sobre ciertas personas que estaban en el pecado de fornicación, y como estaban en ese pecado, entonces se tenía que liberar, hacer una liberación, porque ellos tenían dentro un demonio que les llevaba a actuar de esa manera. Entonces, la idea de esa forma de crear y de interpretar esas conductas era culpar o responsabilizar a los espíritus, a Satanás, a los demonios, y entonces se tenía que hacer una liberación para que esa persona dejara ese pecado. Bueno, realmente eso es un error. Eso es un error. En la Biblia no vemos eso. La forma en que hace su labor el diablo es invitando a los hombres a hacer el mal. Invitando a los hombres a hacer el mal. Y bueno, es cierto, en ciertos momentos se puede dar lo que comúnmente se denomina una posesión de una posesión demoníaca, o una posesión por un espíritu inmundo. Pero eso es otro asunto. Ahorita podemos mencionar algo de esto. Ahora, sin embargo, el nombre está relacionado con la función principal que hace también el diablo. Es tentar. Tentar al hombre. Invitarlo a hacer el mal. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que el hombre, cuando está haciendo lo malo, pierde esa protección de parte de Dios en su vida. No está en la misma condición para poder agradar a Dios, para estar en la voluntad de Dios, para seguir los planes de Dios. El hombre en el pecado está lejos de Dios. Y si se queda en ese estado, si no se levanta, si no se acerca a Dios, si no se arrepiente, va a estar por siempre separado de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, que el hombre que ha pecado estará destituido de la gloria de Dios. Así es que, amado, precisamente él lo que busca es tentar. Él es un promotor. Él es como esos vendedores que a veces te llaman, o esos vendedores que a veces llegan a tu puerta, o que en algún lugar ahí, quizás en un centro comercial, pasando por cierto lugar, están ofreciéndote y están dándote ahí, y hay una persistencia, y nada más permítame tantito, y ya nada más con que te dan 2, 3 palabras, ahí empieza a envolverte y a quererte promocionar y darte todo lo que estaba ahí queriendo él ofrecer o está promoviendo. Precisamente el Satanás es eso, hace eso, tentar al hombre. Y tiene una habilidad para engañar al hombre de tal manera que resulta como esos vendedores que a veces tantito le diste permiso y ya casi te están metiendo el producto a tu casa. Ya lo tienes dentro. Amado, la verdad es que el diablo tiene esa astucia, y por eso nosotros debemos de considerar esto. Él es el tentador, dice la Escritura. También se le conoce como Belial o como Belcebú, que era conocido precisamente en estos conceptos como el príncipe de los demonios. Y bueno, son algunos de los nombres con los cuales se refiere a este personaje. Todo esto es importante que nosotros lo podamos comprender con el fin de que nosotros nos demos cuenta la labor, cómo este ser actúa, para que nosotros estemos alertas, atentos, y sobre todo estemos pues realmente cerca de Dios, porque es el único que puede ayudarnos a contrarrestar a un enemigo así, a un adversario así. ¿Cómo podríamos hacerle frente humanamente nosotros? Seguramente y verdaderamente no existe la manera de hacerle frente humanamente a este adversario. Necesitamos la ayuda y la gracia de Dios para ello. También es conocido como el dragón en Apocalipsis. Son algunos nombres que recibe de alguna forma este personaje. Ahora quiero invitarle, la Biblia aquí nos habla de esas huestes espirituales de maldad.
Y particularmente cuando la Biblia nos está haciendo referencia a las huestes espirituales de maldad, está refiriéndose como una especie de jerarquías en el aspecto de función, de poder, de autoridad, de maldad inclusive, en el grado de maldad que actúan precisamente estos seres. Es como una especie de un ejército que está conformado de soldados, de cabos, de capitanes, etcétera, y cada uno su jerarquía, su función, su autoridad y quizás su importancia, hasta llegar al que está ahí por encima de ellos. Y bueno, parece que Satanás en este ámbito, en las huestes de maldad, él es el que es precisamente el que gobierna o el que está encima de todas esas huestes de maldad. Pero sobre ese alto gobierna uno más alto, que es el Señor Jesucristo, el cual lo ha vencido. Gloria a Dios. Amado, simplemente lo estamos refiriendo porque de alguna forma a veces la Escritura, no sé si usted ha visto en algunos momentos, habla de los hijos de Satanás, o habla hijos del diablo. Ese concepto se refiere en la Escritura a aquellos que son imitadores. No se refiere únicamente quizás a ciertos espíritus, sino se puede inclusive aplicar a personas. A veces lo aplica a personas, y Jesús mismo fue el que este concepto lo manejó aplicándolo a personas. Quiero invitarle a ver lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Y Jesús ahí hace referencia en el verso 44, les dice a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí en este contexto, a estas personas les está haciendo referencia a que ellos querían ser seguidores, imitadores del diablo. Es una expresión un tanto fuerte, un tanto dura, pero está haciendo referencia precisamente a Jesús sobre esas personas que se han querido dejar influenciar por el engaño y la astucia del diablo, y terminan siendo seguidores. Quizás hay personas que no lo hacen de una forma consciente, a otras sí. Por eso han fundado a lo mejor una iglesia que se conoce precisamente como la iglesia de Satanás, o una iglesia que adora precisamente a este ser y que le rinde una especie de culto, una adoración a este ser, y entonces abiertamente se declaran seguidores, hijos, imitadores de Satanás. Pero muchas otras personas no lo hacen consciente y están de alguna forma siendo influenciados, haciendo lo malo, robando, mintiendo, cometiendo adulterio, diciendo mentiras, estando ahí en las drogas, en el alcohol, estando ahí a lo mejor en la avaricia, en cuestiones que tienen que ver con la hechicería, con la idolatría. Inconscientemente muchas personas están cayendo en ese actuar. Por eso es indispensable conocer la palabra de Dios, porque hay muchas personas que han hecho cosas, la verdad, en la ignorancia, sin darse cuenta que es algo sumamente delicado lo que se hace. A veces sin darse cuenta realmente el perjuicio y el daño que viene a sus vidas a causa de esas acciones. Amado, por otro lado también la Biblia habla de esas huestes o de estos seres que están del lado de Satanás, haciendo referencia a los ángeles y mensajeros. El Señor tiene sus ángeles, y la palabra ángel quiere decir eso, mensajero. Satanás tiene sus ángeles y actúan también como sus mensajeros. Los ángeles de Dios lo que buscan es promover, precisamente anunciar y darle la gloria a Dios, es decir, están a favor de Dios y su reino. En este caso, los ángeles que están al servicio de Satanás, los mensajeros de Satanás, lo que buscan es promover el reino de Satanás, la oscuridad, las tinieblas, y hacer y llevar a cabo los planes que Satanás tiene en propósito.
Hay un pasaje, por ejemplo, como ejemplo para este punto, nosotros lo encontramos aquí lo podemos ver nosotros en la Escritura. Quiero invitarte a que veamos aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 22. Dice aquí: y le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Vuelvo a leer la cita, ahorita podemos entenderlo. Dice, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Esta cita el contexto es el momento en que el rey Acab era el rey de Israel, gobernaba ahí en Samaria, un hombre que describe la Biblia que fue el peor de los reyes, uno de los reyes que hizo mucho mal sobre la tierra de Israel. Entonces este rey Acab había permitido la adoración a los Baales, tenía una esposa que había matado a los profetas de Dios, tenía una esposa que había levantado un altar en el mismo lugar donde también se quería adorar a Dios. Entonces era una persona que realmente había hecho mucho mal a Israel. Entonces este hombre iba a ir a pelear por una ciudad llamada Ramot de Galad. Esa ciudad iba a pelear por ella, tomarla de los sirios, y este hombre quería ir a la guerra, pero querían consultar a Dios, querían hacer las cosas realmente buscando la dirección. Él tenía profetas de Baal que le profetizaban un falso mensaje, y ese mensaje es lo que él quería escuchar. Pero en esa ocasión estaba ahí un hombre llamado Josafat, que era el rey de Judá. Y él le dijo, no, hay que buscar el consejo de un hombre de Dios. Y mandó llamar a un hombre de Dios llamado Micaías. Y fue traído este profeta, y entonces le dieron ese mensaje que le anunciara qué destino habría si iban a conquistar la ciudad. Pero sabes, este profeta le revela, ¿sabes qué? En el cielo pasó esto. En el cielo estaba Dios. A su derecha estaban sus ángeles y a su izquierda estaba otro grupo de ángeles. Y entre ellos Dios dijo, ¿quién inducirá a Acab para que muera, para que perezca? Dios había determinado que muriera este rey. Y uno de esos espíritus o uno de esos ángeles le dice a Dios, yo voy a ser espíritu de mentira. Y voy a aconsejar a sus ángeles para que profeticen engaño y mentira. Y así hizo ese ángel. Engañó a sus profetas, anunciaron una supuesta victoria. A través de sus profetas fue anunciada una victoria, y salió este rey allá a pelear y murió en el campo de batalla. Amado, esa ilustración nos deja ver cómo estos espíritus o cómo los ángeles son mensajeros de Satanás. Seguramente ese ángel no era un ángel que servía a Dios, era un ángel que servía a Satanás. Esos ángeles, los ángeles de Dios, están definidos precisamente por la justicia, el amor y por la santidad que guardan a Dios. Lo interesante en ese pasaje, lo puedes leer con calma, habla precisamente de que estaban a la derecha y a la izquierda. Y eso nos recuerda mucho lo que dice la palabra de Dios también: en el día del juicio de las naciones estarán los corderos a la derecha y los cabritos a la izquierda. Los derechos serán llevados al reino de Dios y los cabritos serán llevados a la condenación eterna. Como que hay una diferencia entre unos seres y otros, y estos seres y estos ángeles actúan precisamente buscando promover el mal y el daño a las demás personas.
Así hizo también Satanás, como aconteció con Acab. Así hizo Satanás para pedir una prueba sobre Job. Recuerdas, en el libro de Job capítulo 1 hace referencia a cómo Job fue probado. Pero Satanás dice que anduvo en la tierra paseando y se presenta delante de Dios y dice: mira, está Job, pero Job te sirve de balde, porque tú lo has bendecido, porque tú le has cercado, porque tú lo has prosperado. Pero si le quitas todas las cosas que tiene, vas a ver cómo este hombre te niega, se aparta de ti, blasfema tu nombre. Ahí estaba el calumniador, ahí estaba calumniando a Job y también instando a que Dios hiciera un daño, en este caso a Job. Amado, así proceden estos ángeles. No quiere decir que los ángeles están controlando a Dios. Más bien es un momento en donde se da precisamente eso que se conoce en la Escritura como una lucha espiritual. Y son cosas que a veces no alcanzamos a comprender plenamente, pero suceden en un ámbito espiritual, amado. Se dan estos eventos. Los ángeles del diablo, los mensajeros de Satanás, actúan precisamente para generar este daño sobre las personas. Y bueno, también esas huestes a veces las conocemos como los demonios. Y vemos cómo este tipo de seres están actuando. Por ejemplo, algunos comentaristas decían que en el tiempo de Cristo, cuando Él liberó a las personas que estaban cautivas por el diablo, muchos de ellos estaban endemoniados. Y nos habla de algunos casos. Por ejemplo, usted recordará ese hombre ese hombre que se le denomina el Gadareno, un hombre que tenía una inmensa cantidad de demonios dentro de su persona, que le habían llevado a estar en los sepulcros, se pegaba, estaban aún queriéndolo atar con cadenas y tenía tal fuerza que rompía las cadenas, andaba haciendo ahí sonidos raros ahí en medio de la oscuridad, en esos lugares donde él moraba. Bueno, es un pasaje. En otros momentos también la Biblia describe personas que estaban poseídas por un demonio y tenían una enfermedad, o a causa de ese demonio estaban enfermos. Algunos eran mudos, otros eran lunáticos, algunos tenían algún otro padecimiento, y eso es la relación. Bueno, no quiere decir que todas las enfermedades son producidas por los demonios. Eso también es importante entenderlo. No quiere decir también que todas las personas estén poseídas por un espíritu cuando tienen una conducta reprobable ante los ojos de Dios. Cuando andan haciendo, cuando están cometiendo ciertas prácticas en sus vidas, no quiere decir que las personas están poseídas por un espíritu. Los demonios, cuando entran en las personas, es a causa de que la gente les ha dado esa oportunidad en sus vidas. Le han dado ese permiso de entrar, y ese permiso es a causa del pecado. Cuando el hombre vive en el pecado y está obstinado en el pecado, eso realmente es un mal para la misma persona. Pero sobre todo cuando la gente misma empieza a acercarse a los terrenos que tienen que ver con la oscuridad, con las tinieblas, con estos seres, ya sean los demonios o el diablo, abiertamente teniendo un culto, o por otro lado acercándose a través de la hechicería, de la idolatría, de la magia, cosas con las cuales las personas terminan enredándose en los terrenos de la oscuridad. Ahora, quiero que nosotros podamos observar aquí en la presentación. La Biblia es clara en este sentido y habla de la prohibición de toda comunicación, relación o culto con estos seres de mal. La Biblia es enfática en ese sentido y le dice al hombre que tenga cuidado, que nada tenga que ver en comunicación, a eso nos referimos con comunión, en quererse relacionar con los espíritus, a querer tener un culto con estos seres, porque estos seres, la verdad, buscan destruir y el diablo busca destruir al hombre. Vamos a ver lo que nos dice aquí Deuteronomio capítulo 18, el verso 9, por favor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahora, este pasaje es Deuteronomio, es un pasaje donde el pueblo de Israel iba a entrar para tomar posesión de la tierra prometida, pero antes de llegar a ese lugar había muchas naciones, tenían que ser destruidas esas naciones, conquistadas esas tierras. Y Dios había decidido echar a todos esos pueblos y naciones a causa de la corrupción moral que había ahí. Y muchas de las cosas que refiere aquí son lo que eran la razón por la cual Dios decidía quitar esas naciones, porque se habían corrompido tanto que habían hecho una alianza, estaban realmente cautivos con las tinieblas, unidos, relacionados, o tenían precisamente una comunión con el reino de las tinieblas. Y habla de varias cosas. Cuando dice el primer punto en el verso 10, está hablando de pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego. Ese concepto, quizás si usted no ha profundizado un poco en la Escritura, ese concepto se refiere a los cultos de adoración que se hacían en aquel tiempo, es decir, las naciones de aquellos lugares y naciones de muchos otros lugares podían hacer o hacían cultos donde sacrificaban a sus hijos, los ofrecían. Allá en aquella región había un dios llamado Baal, o también había otro dios llamado Moloch, y eran dioses donde se sacrificaban a los niños, se ofrecían a niños o a niñas y eran quemadas, esas criaturas eran quemadas como por querer ganar el favor de esos dioses. Esto era precisamente parte de la idolatría. Ahora, la idolatría es precisamente una de las cosas que lleva a las personas a caer precisamente en esta comunión. Ahorita vamos a entender un poco más de eso. ¿Qué más hablaba de la idolatría? Pues habla de algunas otras prácticas que tienen que ver con el ocultismo. Por ejemplo, está hablando acerca de la hechicería, de la adivinación, está hablando acerca de los encantamientos, de la magia, está hablando ahí de consultar a los muertos, de querer consultar a los espíritus. El espiritismo, ¿no? Ese tipo de prácticas, religiones donde la gente está ahí con mediums, tratando de tener un vínculo, llamando ahí a su mamá para reconciliarse con ella, para pedirle perdón, querer actuar con esas personas que ya han fallecido y traerlos a la vida para tener una comunicación. Eso tiene que ver precisamente con este tipo de prohibiciones que la Biblia nos ha anunciado. Toda comunión, toda relación, todo culto que esté relacionado con estos seres. Ahorita que se aproxima el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, 2 de noviembre, ese tipo de celebraciones donde a veces hasta una ofrenda se pone para que los muertos que vengan a esta tierra puedan encontrar lo que aquí comían, les gustaba. Les ponen hasta el tequila, le ponen ahí de lo que murió, ¿no? Murió de una cirrosis y le ponen el tequila, le ponen ahí la caguama, le ponen ahí su pulque, le ponen ese tipo de cosas. Le ponen ahí su comida, sus panes, todas esas cuestiones. Y aunque la gente dice, bueno, es que son tradiciones inofensivas, ¿qué tienen de malo? Bueno, la Escritura nos habla aquí, o sea, el poner una ofrenda es algo representativo, es eso, es un culto. La ofrenda es un culto, es buscar tener una relación. Es que si no se lo pongo después, ¿qué tal si me espanta, me asusta? La gente se guía por la superstición. Una persona que ha muerto, la Escritura nos dice, o sea, pues ya, ha muerto, no va a regresar. No va a regresar esa persona.
seguramente estará dando cuentas a Dios, o seguramente estará pasando ya el momento de su eternidad. Ha pasado esa eternidad y estará reservado para aquel lugar donde Dios ha designado que Él esté, según lo que Él juzga de la obra de esa persona. Amado, por eso nosotros debemos de ser cuidadosos con lo que nos habla la Escritura y atender este tipo de cosas. Ahora, respecto a la idolatría, esencialmente era la adoración de imágenes. Y la Biblia dice que un ídolo nada es. Un ídolo nada es decir, un ídolo o una imagen, pues es piedra, es barro, es yeso, es plata, es oro, lo que sea. No hay ninguna atribución divina en ellos, no existe ningún poder divino en ellos. Nada es, dice. Sin embargo, detrás de ello, sí se esconden precisamente estos seres para recibir el culto y la adoración. Mira cómo nos lo dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 10, verso 19. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La respuesta es inducida. No, los ídolos no son nada. Lo que se pone delante de ellos no tiene ningún poder, ninguna facultad mágica, sino simplemente es un acto de culto. Y fíjate cómo nos lo dice aquí. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces está hablando de ese culto que a veces la gente lo sigue solamente por costumbre, por tradición, y le da un culto a una imagen, o sigue tradiciones que están relacionadas con el ocultismo, o con la hechicería, con la superstición, con todo ese tipo de eventos donde a veces la gente está haciendo cosas. Esos actos en sí no son nada. El problema es ¿quiénes son los que están buscando esa ocasión y oportunidad para tener un contacto con las personas? Y son precisamente los demonios, estos espíritus de maldad que buscan acercarse a las personas para poder relacionarse con ellos y que el hombre le dé oportunidad en su vida. ¿Y qué sucede en algunas ocasiones, o quizás en muchas de esas ocasiones? Cuando el hombre le da puerta al diablo, entonces puede suceder lo que se conoce en la Escritura como una posesión demoníaca. La gente abrió tantas veces la puerta al diablo o a los demonios en su vida por el pecado, por el proceder, por estarse metiendo en la hechicería, en la superstición, en la adivinación, aún en la misma idolatría. Le abre tanto la puerta al diablo que entonces ahí viene un espíritu, un mensajero de Satanás, y empieza a tomar control de esa persona. No en todos los aspectos, en ciertas cosas de su vida, pero le influencia aún más que estando fuera. Si estando fuera tiene una persona que luchar con las tentaciones, tiene que estar venciendo ahí los pensamientos, las ideas que le vienen, y decir no al pecado y negarse a esas cosas. Y si le viene una tentación a hacer algún mal, a dañar a su prójimo, a su semejante, tiene que negarse. Ahora imagínate la persona que le ha abierto las puertas al diablo, que le ha abierto las puertas a los demonios, y algún demonio ha tomado su vida. Entonces ahora es una lucha sumamente difícil. Esas personas empiezan a tener cambios muy drásticos en su vida, y normalmente tienen una actitud muy violenta, muy agresiva, muy destructiva para ellos mismos y para los que están a su alrededor. Entonces, amado, yo quiero decirte esto. Es precisamente lo que nos advierte la Escritura. Bien decía el apóstol Pablo: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En Deuteronomio lo decía: acuérdate que esas naciones fueron sacadas, fueron echadas fuera por todas esas abominaciones que ellos hicieron. Entonces la indicación es que estemos lejos de este tipo de acciones. Paso al siguiente punto: la estrategia de Satanás. Bueno, solamente como comentario, decía hace un momento, no terminé esa idea, algunos comentaristas decían que la posesión demoníaca en este tiempo ya no se da, que era solamente algo que se dio en el primer siglo.
en el tiempo de Cristo para manifestar el poder de Dios. Bueno, es algo que yo de manera personal no comparto. Creo que es realmente la obra del diablo, sigue siendo a través de influenciar a las personas, a través de la tentación, a través de invitarlos a pecar. Y para eso no se necesita orar y reprender espíritus en una persona. Para eso lo que se necesita es que la persona muera al pecado y decida vivir para Cristo. Pero también existe la otra parte, donde hay personas que le han abierto la puerta al diablo y entonces tantas cosas que han hecho en su vida, entonces un espíritu o varios espíritus pueden venir y tomar el control de su ser. Y terminan haciendo cosas que destruyen su vida, que dañan, toman un mayor control de esa persona y pueden llevarle precisamente a que más rápidamente se vaya a la condenación eterna. Muchas veces estos seres inducen a las personas a que se dañen o dañen a los que están a su alrededor. Entonces existen esos comentarios, pero bueno, es una realidad. Todavía en este tiempo hay personas que pueden estar siendo poseídas por un espíritu. Las enfermedades es solamente como una nota o como una aclaración. No, las enfermedades no son realmente todas signo o símbolo de que haya una posesión demoníaca. Eso es más bien algunas consecuencias a causa de la salud, de la vida de la misma persona. Son algunos otros daños nada relacionados en muchos casos, en la mayoría de los casos. Habrá una que otra excepción. Entonces, ahora sí, la estrategia de Satanás, mire, esta es la estrategia que marca Satanás para destruir a una persona. Primero, confunde y engaña. Él busca confundir y engañar al hombre. Ya lo leíamos hace un rato, nos lo dice ahí en Juan capítulo 8, verso 44, al final de ese versículo nos dice, Él es mentiroso, es padre de mentira. Él busca engañar, Él busca confundir a las personas. El segundo punto es que Satanás es un ser persistente. Es un ser persistente. Eso quiere decir que es constante. Y no solamente él, sino todas las huestes espirituales que están con él son persistentes. A veces son más persistentes que nosotros. A veces son más persistentes que cada uno de nosotros en nuestra búsqueda de Dios, amado. Yo quiero decirte, es un enemigo que está buscando el momento, la oportunidad, no se cansa, no se fatiga, y a veces, por ejemplo, pudiera ser que está lejos, está cerca, o que tú estás viviendo momentos difíciles, a veces estás muy tranquilo, tienes realmente la libertad de estar en el camino de Dios, hacer la voluntad de Dios, buscar a Dios, etcétera. Pero a veces también vienen momentos donde hay mucha oposición, dificultad en tu vida. Él es persistente. Por eso la Escritura dice que no ignoremos sus maquinaciones. Cuando dice que tiene maquinaciones, es porque se ha sentado a trazar un plan para destruir, para hacer daño, para poder causar el mayor mal posible. Amado, yo quiero decirte algo. Nosotros tenemos que ser muy perseverantes en las cosas de Dios y sobre todo muy sinceros en esa búsqueda para poder lograr tener la gracia, el favor de parte de Dios en nuestras vidas y seguir adelante. Entonces, él busca y es de los más persistentes. Buscará tropezar a las personas, buscará hacerles un daño a las personas, buscará hacerles ahí un mal, perjudicarlos, buscará destruir su vida y no va a descansar hasta lograr ese propósito. No va a querer descansar hasta lograr ese objetivo. Ahora, por otro lado también, nosotros debemos de entender que Él a veces nos quiere hacer como una paja inútil. ¿Y a qué me refiero con esto? Para esto quiero traer a memoria de ustedes, los que han podido estudiar la palabra de Dios, han visto algunos pasajes de la Escritura, quizás se acordarán el momento en que Pedro fue puesto en prueba
Jesús le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Era un momento de prueba para Pedro. Y ese momento de prueba, obviamente habría dificultades, había momentos donde Pedro iba a ser ahí atacado, tentado a la cobardía, a tener miedo. Iba a ser tentado en esas cosas. Y Jesús le dijo, vas a ser zarandeado. Ahora, de ese concepto es esta idea, hacernos paja inútil. El diablo a veces pone pruebas y dificultades en un creyente, y lo que busca el diablo es paralizarnos. Es decir, que nosotros ya no estemos en la esencia de Cristo, que ya no estemos en ese fuego, en esa pasión, que ya no estemos dispuestos a servir, a continuar adelante, y las pruebas y las dificultades nos apagan, nos apaciguan, nos apachurran, nos desaniman, nos desalientan, nos quieren hacer claudicar. Y entonces nos convertimos en una paja inútil. ¿Para qué era la paja? Decía el Señor. La paja se recoge y es quemada. Pero el Señor lo que quiere es trigo en nosotros, que cada uno de nosotros seamos trigo. Y sí, la paja era zarandeada y el trigo era zarandeado para poder nada más tener el grano, la esencia del trigo. Lo demás era desechado, limpiado, quitado, separado, y a veces las pruebas eso representan. Pero hay a quienes las pruebas, o hay creyentes a quienes las pruebas les han hecho ser una paja inútil. Después de esa prueba, tu vida se ha quedado estancada. Después de ese momento de dificultad, ya no quieres tener el mismo vigor en las cosas de Dios. Te sientes desanimado, desalentado, te sientes ahí abrumado, estás con miedo, estás ahí queriéndote apartar inclusive de las cosas espirituales. Démonos cuenta que es la estrategia que tiene el diablo. Hacernos en este sentido sin un crecimiento espiritual, siendo paralíticos espirituales, siendo personas que no demos fruto. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros, sino que esto es lo que busca el malo para aquellos creyentes. Y por otro lado, la estrategia también es precisamente el ser devorados, como lo hizo o como lo refiere Pedro en la epístola de Pedro. En 1 de Pedro 5:8, el apóstol Pedro nos dice que el diablo anda como un león rugiente y está mirando a quién devorar. Y esto está relacionado, amado, está relacionado con estos aspectos que he comentado. El diablo lo que busca es confundir, engañar, y así el león está buscando al acecho a su presa y se disfraza, se esconde, está ahí tratando de engañar a la presa, y en el momento oportuno va a querer ahí lanzarse sobre ella, pero no es para tener un poco de compasión, es para destruirlo, es para devorarla. Amado, así es el diablo, es un ser que quiere destruir la vida de los hombres, de las personas, y sobre todo quiere destruir a aquellos que están buscándole, aquellos que quieren tener un corazón sincero en su búsqueda de Dios. Por lo cual debemos de estar atentos y debemos de estar velando. Es lo que también nos aconseja ahí Pedro en el capítulo 5, verso 8, 1 de Pedro 5, 8. Amado, nosotros tenemos que estar atentos para no dejarnos engañar. Se disfraza, este maligno se disfraza para poder destruir la vida del hombre. Y bueno, hablando un poquito más de una de estas armas que usa el diablo, de hecho es la principal arma, vamos a ver la siguiente diapositiva, que es precisamente el engaño. El engaño tiene que ver con esas mañas, esos artificios, esas tácticas que usa Satanás. Y esta es por excelencia el arma que más ocupa para destruir a las personas. El engaño. Y sabes, hay una lista interminable de personas que han sido engañadas por Satanás. Si hiciéramos un recuento en la historia, amados, no terminamos de ver las personas que han sido engañadas. Pero, por ejemplo, tenemos la referencia en la palabra. Nos habla de Adán y Eva en el Génesis. Satanás engañó y confundió a estas personas. Aún en otro instante diferente a ese, también engañó y confundió a una tercera parte de los ángeles en el cielo, los engañó y los puso en contra de Dios, y fueron desechados Satanás y todos esos ángeles del reino de Dios.
Amado, también nos hace referencia a cómo Satanás confundió y engañó a David. David fue engañado por Satanás. Se dejó guiar por su orgullo y por la vanidad. David fue tentado, fue engañado precisamente por obra de Satanás. Pedro, ya lo mencionábamos hace un momento, fue zarandeado y fue tentado ahí, confundido en su debilidad. No fue precisamente firme y la cobardía tomó lugar en él y negó a Cristo. También pensemos, por ejemplo, en Judas. Otra persona que nos habla de la Escritura. Él fue engañado por Satanás y fue engañado en base a la avaricia que tenía Judas. Era un hombre avaricioso, quería tener dinero, riquezas. Fue engañado por Satanás y terminó muy mal la vida de Judas. Si pensamos en otros personajes de la Escritura, Ananías y Zafira, si usted ha leído la palabra de Dios, estos hombres que estaban dentro de la iglesia, formaban parte del cuerpo de Cristo, en algún momento fueron engañados en su avaricia, en la hipocresía fueron engañados, y estas personas cayeron en ese engaño, fueron confundidos y engañados. ¿Cuántas personas aún dentro de la iglesia pudiéramos ser engañados también por el diablo, amado? Por eso tenemos que estar atentos. Mucha gente, aún en la historia, Hitler fue engañado y llevó a hacerle creer que él y su gente eran una raza especial, particular. Ha engañado a muchas personas que han hecho atrocidades, males. Ha engañado a personas que han cometido ahí homicidios, robos. Aquellos que trafican la droga. Ha engañado a muchas personas. Ha engañado a políticos. Ha engañado a gente que se considera intelectual, inteligente, sobresaliente en su pensar, en sus escritos. Los ha engañado a tomar posturas y medidas, acciones que van en contra de la voluntad de Dios. La lista es interminable de personas que han sido engañadas. Es una grande lista de personas. Entonces recuerda, Él es el padre de mentira. Las cosas que de Él salen siempre serán para engañar al hombre. No hay verdad en Él, eso es lo que nos dice la Escritura. Él convence para que las personas disfruten del pecado, pero esconde las consecuencias. Es parte de sus tácticas. Él convence a las personas para que disfruten del pecado y lo vean como algo sumamente deleitoso, atractivo, inigual, un éxito alcanzado, algo que vas a lograr, pero te esconde las consecuencias. Convence a las personas de lo que es indispensable y les dice: esto no es indispensable, esto es indispensable. Y a muchas personas les ha convencido en hacer una elección de que sí es indispensable. Indispensable es el negocio, el trabajo, las actividades domésticas, muchas otras cosas, el ver pornografía, el ver cuestiones ahí, el libre pensar. Y les ha hecho ver que eso es indispensable. ¿Qué no es indispensable? Acercarte a Dios, leer la Escritura, orar, ayunar, estar reunido buscando las cosas de Dios, estar escuchando el mensaje de Dios a través de los diferentes medios que hay. Eso no es indispensable. Entonces, a veces Satanás se encarga de agendarte o de organizarte la agenda, pero la pone a su conveniencia. Es astuto y es engañoso. Sus artificios y sus tácticas van a llevar a muchas personas a que lo que no era indispensable, entonces en la eternidad se van a dar cuenta, sí era indispensable, era sumamente indispensable. ¿Por qué no le di el tiempo? ¿Por qué no le di el lugar? Y también, ¿sabes qué? A veces afecta nuestro pensar el diablo. Busca afectar nuestro pensar porque nos hace creer que lo lógico, lo aplaudible, lo razonable, en un momento determinado te das cuenta, no, qué vergonzoso, cómo estaba haciendo estas locuras. Los que hemos venido a Cristo nos damos cuenta que esas cosas que hicimos en el pasado, que tenían que ver con el pecado, en aquel entonces nos sentíamos orgullosos, aplaudíamos, nos sentíamos así como que éramos los grandes por haber hecho todas esas locuras. Y ahora nos damos cuenta que eso eran locuras, eran realmente aberraciones, eran cuestiones vergonzosas.
Pero el diablo te hace creer que eso es lo lógico, porque todos lo hacen, eso es lo que es digno de que tú te sientas orgulloso. Mira, si las demás personas lo hacen, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Eso es digno de que los demás jóvenes te ovacionen, te vean, se inspiren en ti, sigan tu ejemplo, se vistan como tú te vistes, quieran imitarte, quieran verte, quieran ahí seguir tu ejemplo. Y hace pensar que lo que tú estás haciendo es razonable. Pero es todo lo contrario, amado. La lógica del Señor no es la misma lógica del diablo. La lógica que nos habla la Escritura y el razonamiento que nos habla Dios es diferente al que el hombre ha entendido en este mundo y ha seguido. Por eso la Escritura nos dice que nuestro Dios es un Dios de un culto racional, ahí en Romanos 12. Dios, nuestro Dios, es un culto racional y nos enseña a ver que lo que hacíamos realmente no era motivo de orgullo, más bien era motivo de vergüenza. Así es que tengamos cuidado con esta arma que usa el diablo, el engaño. Además de esa arma, el diablo usa esos ministros, servidores. Los ministros que tienen que ver con personas que se disfrazan como gente de justicia, ministros de justicia. Eso lo dice la Escritura aquí en 2 Corintios 11:15. Los ministros del diablo que se disfrazan como ministros de justicia. Y sabes, el contexto está hablando de gente que está hablando una doctrina falsa, falsos profetas. Así es que esa falsa religión pues no es un camino que te acerque a Dios. No todas las religiones nos llevan a Dios, como algunas personas han creído o como el engaño que muchas personas han abrazado. Todas las religiones te acercan a Dios mientras las hagas con fe y las hagas con todo tu corazón. No, eso no es así. Así no funciona el reino de Dios, amado. Hay gente que se ha disfrazado como ministros de justicia y su doctrina es falsa, es una doctrina que la Biblia denomina doctrina de demonios. El apóstol Pablo, por ejemplo, hacía referencia a personas que les gustaba promover esas doctrinas de demonios. Y era tal el control en esas agrupaciones sectarias, movimientos nuevos, nuevas revelaciones y todo ese tipo de cosas, que la doctrina que promovían era a veces dejar los fundamentos cristianos y centrarse en aspectos triviales. Hacían creer que una persona que no comía estos alimentos era más puro y más santo que aquel que sí los comía. Aquel que se mantenía célibe, es decir, que no se casaba, era más consagrado, más entregado, más rendido, más santificado en su vida que aquel que vivía en un matrimonio. Y este tipo de personas, por ejemplo, Pablo dice que prohibían casarse y mandaban precisamente abstenerse de alimentos. No comas, no degustes, no manejes, no hagas esto, no hagas aquello. Y entonces eran aspectos realmente triviales, nada tenían que ver con la salvación. ¿Qué tendría que ver con la salvación? Que el hombre se aparte del pecado, invoque el nombre de Cristo, sus pecados puedan ser perdonados, y entonces esa persona tenía que caminar en la voluntad de Dios, siguiendo la palabra de Dios. Pero estos hombres, entonces disfrazados de ministros de justicia, querían enseñar una consagración mayor, poner un estándar todavía, un estándar más arriba, de mayor pureza, según ellos, o sea, según su concepción. Entonces, eso es lo que la Biblia le denomina doctrinas falsas y aún doctrinas que procedían de demonios. Así le denomina, doctrina de demonios. Porque muchas de esas doctrinas llevaban aún a caer obviamente en cosas que difamaban el nombre de Cristo, desacreditaban el nombre de Cristo, como a veces sucede en algunas agrupaciones, ¿no? Como sucede en ciertos grupos donde el pastor, el ministro, pues está ahí presente delante de la gente. Es un hombre que ante la congregación pues aparenta esa justicia, ser ministro de justicia, pero en lo oculto, quizás allá en la intimidad, en su casa, con su familia, con personas allegadas de ahí de su congregación, está haciendo cosas indebidas. Y cuando eso sale a la luz,
Eso termina en una desacreditación de Dios, del nombre de Dios. Personas que siguieron doctrinas de demonios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice también el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un personaje que haría señales particulares, pero nos dice que esos milagros y señales, dice, serán mentirosos, o sea, habrá un gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, lo que nos advierte la Escritura es que puede haber ministros que se disfrazan como ministros de justicia, que pueden hacer señales y prodigios, pero son mentirosos. O sea, el propósito es engañar. El mismo Señor Jesús, cuando nos anunciaba en Mateo 24, nos habla precisamente de las señales que vendrían en aquellos tiempos, en los últimos finales. Dice, muchos se levantarán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aún dice que harían señales con tal de engañar a los escogidos. Habrá este tipo de personas que harán algunas señales y prodigios con el fin de que las personas estén engañadas. Entonces yo quiero decirte con esto que estamos observando, que estos ministros están al servicio no de Dios, sino son ministros disfrazados que están sirviendo al diablo. Quizás ellos no se declaran así, obviamente, nunca lo van a hacer, pero al promover doctrinas que hacen al hombre apartarse de Cristo, apartarse de la verdad, están precisamente dirigiéndolos al camino del mal, cerca del camino de las tinieblas o del reino de las tinieblas. Y Cristo ha venido para salvar, rescatar lo que se había perdido. No vino para que las almas se perdieran. Vamos a pasar a la última diapositiva, por favor, para ver cómo nos libramos de este enemigo. Cómo Dios nos libra de este enemigo. Primero, amado, lo que tenemos que hacer es entender que Dios quiere trasladarnos a su reino. Es decir, llevarnos al reino de su amado Hijo. Vamos a verlo aquí en Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el deseo de Dios. Este es el anhelo de Dios. Esto es lo que Dios busca. Lo primero que tú y yo debemos de entender es que Él busca trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y obviamente esto nos lleva a entender que tenemos que arrepentirnos. Si tú no te has arrepentido, tienes que arrepentirte. Si tú has estado en el pecado, has seguido el pecado, has vivido en el pecado, tienes que arrepentirte de tus pecados. Buscar en Jesús el perdón. Cuando el perdón viene a tu vida, entonces tú eres llevado al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. Entonces tú eres librado, como dice aquí, hemos sido librados, nos ha librado de cualquier poder, de cualquier influencia. Cuando tú eres librado del poder de las tinieblas, puedes vencer la tentación. Cuando tú eres librado de ese poder de la oscuridad y las tinieblas, o sea, te das cuenta de que las cosas no son como solías verlas. No es algo normal, no es algo sencillo, no es algo inocente, no es algo que no parece que no tiene un mal. Ahora entiendes que puede tener un grande mal y un grande perjuicio para ti y para los que están contigo. Entonces, Dios ahora quita un velo que había antes en nosotros. La verdad ahora está delante de nosotros. La luz de Cristo alumbra nuestras vidas para que ya no andemos en la oscuridad y en las tinieblas. Y la Escritura nos insta a que andemos en ese camino. En Romanos nos dice que desechemos las obras de las tinieblas y nos vistamos las armas de la luz. Que ya no andemos
como de noche, sino más bien que andemos como de día. O sea, es un tiempo para estar viviendo cerca de Dios, en las cosas de Dios. Nos traslada a su reino. Ahora, yo quiero decirte esto. Esto es una invitación. Si tú quieres estar en el reino de Dios, necesitas arrepentirte, entregarle tu vida a Jesús, tomar esa decisión en ti y entonces empezarlo a buscar, llevar a cabo su verdad. El segundo punto, amado, cómo Dios nos libra de este enemigo. También Él nos ha dado la verdad y nos da precisamente la oportunidad de alcanzar esa libertad. Dios nos ha dejado su palabra. La Biblia dice que su palabra es verdad. Jesús es precisamente la persona que nos da la verdad. Él es verdad, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que Cristo nos lleva a la verdad y nos dirige a la verdad. Yo no sé cómo sucedió en el caso del rey Acab que te contaba hace un rato, pero ese hombre, el rey Acab, a pesar de que el profeta Micaías le dijo: yo vi esto en el cielo, aconteció así, vino un espíritu que engañó a tus profetas y te anunciaron una falsa profecía. Y aún a pesar de que el profeta Micaías le reveló lo que iba a suceder si él iba a esa guerra, mira, el rey Acab con todo y eso se fue a la guerra. Y se cumplió lo que se había dicho: él iba a morir, y murió ella. Amado, yo no sé, eso existe, o sea, se da que hay personas que les gusta vivir en el engaño, en la mentira. Abrazan la mentira. No quieren escuchar la verdad. Les duele escuchar la verdad. Yo quiero decirte, en Jesús podemos confiar porque Jesús no habla mentira. Jesús siempre habla la verdad. Nos dice la verdad. Yo no sé si a ti te gusta confiar y depositar tu vida, tu esperanza, tu futuro, tu salvación, tu alma la depositas en una persona que te habla la mentira. Yo no lo haría, la verdad, ni permitiría que lo hiciera las personas que están conmigo, mi esposa, mis hijos, que le creyeran a una persona que habla mentira. Amado, la verdad es que el hombre ha vivido escuchando las mentiras del diablo mucho tiempo. Pero por eso vino el Hijo de Dios, para que se acabara toda la mentira y el engaño, amado. Él es la verdad. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros necesitamos conocer a Jesús, obtener la verdad de Él. Tercer punto, amado, es que podemos nosotros vencer a este enemigo porque Cristo ya lo venció. Nosotros podemos vencer a este adversario porque Cristo ya lo venció. Quiero leerte dos citas para concluir. Primera de Juan 3:8, la segunda parte de este versículo dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto es una realidad, amado. Tú puedes decirle amén y puedes glorificar el nombre de Dios ante lo que nos dice su palabra. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Así es que aquellas cosas en las cuales tú has sido afectado quizás por causa del engaño, la estrategia del diablo, ahora el Hijo de Dios lo que quiere ayudarnos es a liberarnos de todo ese engaño, a librarnos de la mentira, a librarnos de todo lo que el daño que el diablo ha hecho en nuestras vidas y empezar una nueva vida con Él. Él nos lleva a eso. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Si antes vivías atada al rencor, ahora puedes perdonar. Si antes vivías atado ahí a los pecados, a la borrachera, a la droga y estas cosas, ahora ¿qué hace Jesús? Nos viene a libertar para que tú puedas vencer esas tentaciones, esas luchas, esas invitaciones al mal, y puedes vencer la fornicación, y puedes vencer el adulterio, y puedes vencer ahí las cosas que te ataban, la droga, el alcohol, no sé, el tabaco, alguna otra cuestión, algún otro actuar, la idolatría, la hechicería. Estabas atado a esos poderes de las huestes
huestes espirituales de mal. Ahora Jesús viene a libertar a aquellas personas que se ponen en las manos de Él, que se entregan a Cristo, que renuncian al pecado y se ponen a los pies de Cristo. Entonces Jesús vino a eso, amado. Y la última cita en Lucas capítulo 10, verso 18 y verso 19. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor Jesús aquí nos da una palabra de confianza y de aliento. Si tú estás buscando a Dios, si estás pasando pruebas, o si tú eres una persona que sirves a Dios y a veces estás enfrentando momentos difíciles al querer ayudar a una persona, hay oposiciones, hay resistencia, hay una lucha espiritual inclusive, o hay personas que estén ahí por una cuestión de una posesión demoníaca en sus vidas, dice esto el Señor: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que la superstición no tiene poder. Nada de estas cuestiones ancestrales, aquellas cuestiones que se hacían por miedo a la muerte, por miedo a recibir un daño, por miedo a ser afectado de algún mal. Si tú te rindes a Jesús, nada de eso va a tener autoridad ni poder. Dice: nada os dañará. Amado, entonces nosotros podemos vencer a este enemigo porque Cristo ya lo ha vencido. Dios, a través de su Hijo, ha manifestado precisamente que Él es el que está sobre todas las cosas. Y por eso la Escritura dice que ante Él se doblará toda rodilla se doblará ante Cristo. Él está sobre todas las cosas. No hay poder demoníaco ni del diablo para que nosotros podamos ser apartados de Él. Si nosotros nos sostenemos, nos agarramos de Jesús, vamos a poder permanecer en Él. Quiero invitarle a terminar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? El Señor es bueno, es poderoso. El Señor está sobre todas las cosas. Él gobierna, Él reina. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él está entre nosotros. Su poder no ha menguado. Sigue victorioso nuestro Señor. Él tiene poder sobre este enemigo. Ha sido vencido por Cristo Jesús ahí en la cruz. Dio su vida por nosotros para rescatarnos, para perdonarnos. Dio su vida para que nosotros podamos encontrar una libertad, ser liberados de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, ser trasladados al reino de su amado Hijo. Bendito Dios. Y por eso podemos reunirnos con esa libertad. También podemos levantar su nombre, alabarlo, pero también podemos orar, pedirle a Él, rogarle de su gracia en nuestras vidas. Y hoy podemos hacer eso. Yo quiero invitarte ahí en tu lugar, que si hay una necesidad en tu vida, hay una necesidad ahí en tu vida. Si te has sentido perturbado aún espiritualmente, tu mente se ha sentido confundida, han venido quizás susurros del mismo diablo, engaños, que han calumniado a Dios delante de ti. Quizás te han hecho pensar y ver a un Dios totalmente diferente al que nos muestra las Escrituras. Quizás ves a un Dios que es cruel, es difícil, es duro. ¿No ves a ese Dios que nos muestra Jesucristo? Un Dios que tuvo misericordia y se acercó a los que nadie se querían acercar, a los que estaban enfermos de lepra, a los que estaban paralíticos,
a los que estaban ahí viviendo quizás una vida de desenfreno. Jesús se acercó y les habló del Evangelio, los dirigió al arrepentimiento, los llevó a la salvación. Amado, hoy veamos al Dios que nos habla la Escritura, un Dios que se acerca a nosotros para que podamos nosotros también acercarnos a Él con confianza. Y pon hoy delante de Dios, hoy pon delante de Dios. Que sea Jesús el que te ayude en esta aflicción, en esta necesidad. Solo tú, Señor amado, eres el que nos puedes dar una nueva esperanza, Señor, una nueva vida. Dice tu palabra que para esto has aparecido, para deshacer las obras del maligno, Señor, las obras del diablo. Oh Señor, queremos acercarnos a ti para rogar que tú actúes entre nosotros en este tiempo. Señor, sabemos que tú renuevas el entendimiento y cambias nuestra vida para que la veamos ahora como lo habla tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu siga renovando nuestro entendimiento en estos tiempos de dificultad, Señor, donde parece que pregona o abunda, Señor amado, el ocultismo, Señor. Queremos nosotros darnos cuenta, Señor, que en ti hay vida, en ti hay esperanza, que tú eres ese Dios que está sobre todas las cosas, Señor amado, que gobiernas y reinas y que has traído libertad a los cautivos, Señor. Pedimos que esa libertad venga, Señor, de aquellos que quieren ser trasladados a tu reino. Padre, aquellos que les has invitado hoy, Señor, a renunciar al pecado, les has llamado a dejar el pecado. Hoy ayúdalos, Señor, a que puedan ser liberados de esa condición, atrapados quizás en las cadenas del pecado. Hoy la liberación tuya se manifieste en ellos, Señor. Ayúdalos, Señor amado, que ellos estén dispuestos en su corazón a entregarlo todo a ti, Señor, para seguirte, Padre. Ayúdale, Señor, en tu gracia, en tu amor. Trae esa liberación del engaño que había hecho el diablo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que hoy tu verdad prevalezca, Señor. La libertad que anunciaste, que vendría al conocer la verdad, seríamos libres. Que eso se manifieste en este día, Señor. Trae la libertad de aquellos que estaban, Señor, cautivos en el engaño, Señor. Trae esa libertad, Padre. Lo suplicamos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, que se manifieste tu reino y tu poder en estos tiempos, Señor. Ven a liberar, Señor, esas obras del maligno, esas estrategias que ha diseñado para cautivar la mente de muchas personas. Trae liberación, Señor, en esos corazones. Oh Señor, queremos también pedirte, Padre, por aquellos que espiritualmente se han sentido perturbados, Señor, afligidos, desesperados, aún desalentados, desanimados, que tú en tu misericordia vengas a fortalecer su fe, Señor, que con tu gracia, con tu Espíritu vengas también a avivar el corazón de aquellos que han pasado pruebas y momentos difíciles. Vivifica su fe, Señor, que la fe no falte, Señor. Edifica, Señor amado, esa fe que en ellos hay. Tú dijiste, Señor amado, que no has venido a pagar el pábilo que humea, Señor. No has permitido, Señor, que lo cojo se salga del camino. Que, Padre amado, tú no quieres que ninguna rodilla quede endeble, Señor, se fracture, se rompa. Tú no quieres que ninguno quede en el camino, Señor, sino que todos podamos llegar a tu presencia. Por eso te rogamos esa fortaleza espiritual en esos hermanos, en esas hermanas que han estado pasando momentos difíciles, Señor. Trae tu bendición en ellos, Señor. Que tu palabra sea revelada, que la verdad esté prevaleciendo en estos momentos de dificultad, que su fe esté afianzada en tus verdades, Señor. Que tu palabra sea viva, eficaz, alimentando, Señor, su fe, vivificando su corazón, Señor. Oh Padre, lo pedimos. También quisiéramos hoy orar, Padre, y pedirte por aquellos que tienen alguna necesidad, enfermedad. Oh Señor, te queremos rogar por José, Señor, por José Salinas. Queremos suplicarte, Padre eterno. En ti está todo el poder y la gloria, Señor. Queremos pedirte por él,
por todo aquel, Señor, que está con alguna necesidad en su vida, Señor, de sanidad. Nos acercamos a aquel que es misericordioso. Nos acercamos a aquel que sigue, Señor, haciendo milagros. Aquel que tiene todo el poder, que es el que tiene toda la autoridad. Aquel que reprendió el mar, el viento, pero también reprendió la enfermedad. También echó fuera aquellos padecimientos, aquel que restauró los huesos, el cuerpo, la vida de aquellas personas que estaban afectadas por un padecimiento, una enfermedad. Nos acercamos a un Dios que es vivo. Y esto lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Haz un milagro, Señor, sanando la vida, Señor, de cada persona que está enferma, Señor. Cada persona que está ahí con alguna enfermedad en su cuerpo, algún órgano afectado. Sí. Pedimos por José, Señor. Mete tu mano ahí en su columna, Señor. Sánalo, Señor. Ayúdalo en sus huesos. Sana a aquellas personas que están enfermas también ahí de sus huesos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, haz este milagro, Señor, obrando en el nombre de tu amado Hijo, Señor. Pedimos esto, Padre. Sabemos que tú eres Dios, Señor, un Dios verdadero. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios poderoso, Señor. Sí, Señor. Eres un Dios digno de nuestra gratitud. Eres digno, Señor, de nuestro corazón, de nuestra obediencia. También eres digno, Señor, de que nosotros te demos la gloria y la alabanza. Tú lo mereces, Señor, porque eres tan bueno, has sido tan bueno. Tú nos has dicho, Señor, que lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo harías, Señor. Nosotros confiamos, Señor, en que tú tienes el poder de libertar, de sanar, de ayudar a tu pueblo a permanecer firme, Señor. Dios, tú eres glorioso, Señor. Por eso te amamos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. Él es digno de toda la gloria. Y también que nosotros continuemos confiando en Él, esperando en Él. Él es bueno. Vamos a terminar aquí la reunión. Estamos para servirles. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde.